Ok, listo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Quiero agradecer al comité que coordina todo este evento de ExpoMac por varias razones. Número uno, porque es la primera vez que he tenido la oportunidad de estar, bueno, me han invitado a dar otras conferencias magistrales, pero es la primera vez que me dan un masaje, lo cual de veras se agradece mucho. Esa es una. Dos, ver cómo se está reactivando esta actividad económica de nuestra industria. Podría parecer nada, pero créanme que es muy importante. Y tres, estar en la meca, en lo que nosotros llamamos el Detroit de México, pues por supuesto es fundamental. Y más que esta organización haya volteado a ver las actividades del clúster automotriz del Estado de México, es que algo estamos haciendo bien. A mí me toca hablar sobre el desafío de la industria automotriz mexicana, y lo que no me gusta es cuando me invitan a conferencias y me dicen, oiga, queremos que nos dé perspectivas de la industria. Creo que las perspectivas de la industria hay gente muy talentosa para hacerlo. Y en mi caso, quise hablar de este desafío de sostener y crecer, que ese ha sido el verdadero reto de esta industria en estos 3 años. Y sobre todo, esa admiración y ese respeto que le tengo al empresario mexicano que se ha partido el lomo, exacto, el lomo. A lo mejor si digo la madre, todo el mundo va a voltear y se va a venir a escuchar la conferencia, ¿verdad? Entonces vamos a decir que se ha partido la madre para que realmente saquen adelante las cosas. Y estoy seguro que van a empezar a llegar. Mira, ya llegó uno nuevo. Muchas gracias. Muy bien. ¿2020 marcó la peor crisis que haya afectado a la industria automotriz a nivel mundial? Y estoy segura que no hemos dimensionado hasta qué punto la ha afectado. Ha habido muchas crisis, 2005, 2008, y aquí tengo el gusto de encontrarme con una amiga, no voy a decir vieja amiga, porque entonces nos toca igual, que nos acompañamos durante mucho tiempo en todo esto que es para construir las políticas públicas de muchos de los programas que impulsaron a la industria automotriz. Así que no me dejarás mentir que crisis como 2008 no se compara con el impacto que ha tenido esta crisis sanitaria, una crisis económica, una crisis existencial, ¿por qué no llamarlo así? Y también una crisis climática. Muchos hablaron que se hizo la tormenta perfecta, pero año con año dicen que se acumula la tormenta perfecta, pero entonces creo que ahora no es tormenta, es monzón, es ciclón y todo lo que pueda derivar de esto. Muy bien, entonces decía yo que los niveles de producción de vehículos del 2021 son equivalentes a los registrados al 2011. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente nos volvimos a colocar en casi 10 años atrás. Y para una industria que siempre está a la vanguardia, para una industria que siempre está invirtiendo en innovación y desarrollo tecnológico, y lo más importante, sosteniendo la empleabilidad, es un impacto brutal. Créanme que es un impacto brutal. Y lo que ocurrió en el año 2020, en donde recuerdo perfectamente bien que la industria fue de las pocas que pudieron conservar el empleo. Si ustedes no lo ven de la misma manera que yo, a lo mejor y sí necesitamos una consulta con el psicólogo, porque creo que son buenas noticias. Creo que nos hace saber lo que muchos confirmamos siempre,
que la gran apuesta de la manufactura que ha hecho el país en manufactura automotriz y en manufactura aeronáutica es un gran acierto. Ya han sido muchos años, no solo una administración, creo que son 20 años de esfuerzo para que hoy México ocupe una de las posiciones muy importantes, y eso es lo que vamos a ver en esta presentación. Como les decía, la producción mundial de vehículos, bueno, y a pesar de eso, a pesar de este escenario catastrófico 2019 y el 2020, la industria a nivel mundial creció un 3%, pero quedó 13% por debajo de la cifra registrada en el 2019. ¿Y cuál es ese escenario mundial para saber en dónde estamos como industria? La producción mundial por región en el 2021 nos dice que son de 80.1 mil millones de unidades a nivel mundial. ¿Y cómo se segmenta esto? Como ustedes saben, son tres principales jugadores: Norteamérica, Europa y Asia. Norteamérica con un 16.8%, esa es su participación. Europa con 20.4% y Asia con el 58.3%. Es decir, Asia se sigue llevando la mayoría, y por supuesto que Guanajuato pues tiene una gran presencia de la manufactura asiática en nuestro país, y por supuesto también en el norte. Hay que continuar muy atentos con todos los planes de inversión que tiene los japoneses en nuestro país. Y un dato muy importante es que a pesar de este escenario del que hemos estado hablando, pues estamos muy cerca para desbancar ese tercer lugar que ocupa Japón en la manufactura de autopartes, y la va a ganar México. Ese dato es súper importante y nos da certeza de que todas las operaciones que ustedes estén llevando a cabo en la industria automotriz, todas las inversiones que están haciendo en tecnología, como muestra esta gran exposición, quiere decir que su roadmap es el correcto. Pero vamos a verlo todavía más adelante. La producción mundial de vehículos, y aprovecho la oportunidad para mencionarles que esta presentación es gracias a las facilidades que nos ha otorgado la Industria Nacional de Autopartes, la Industria Nacional, la Industria Mexicana de la Industria Automotriz, la mía, la Secretaría de Economía y algunos otros datos. Esas son las fuentes. La producción mundial de vehículos nos dice que México ocupó el 7º lugar, nada despreciable. En primer lugar está China, Estados Unidos, Japón, India, Corea del Sur, Alemania en 6º lugar, 7º está México, 8º Brasil, España y Tailandia. Hay un ligero incremento entre el año 2021 con 3.100.000 unidades de producción en nuestro país. ¿Y cómo estamos en la exportación mundial de vehículos? Principales exportadores de vehículos: número 1 Alemania, número 2 Japón, número 3 Estados Unidos y número 4 México. Corea del Sur ocupa el 5º, Bélgica el 6º, Canadá el 7º, España el 8º, Reino Unido el 9º y Eslovaquia el 10º lugar. Y cuando hablamos de esto, pues vamos a hablar de cuál es la posición que ocupa México en la producción de vehículos ligeros que van a América del Norte. Ustedes han de recordar y lo han de escuchar que
México es el principal socio comercial de los Estados Unidos. Y aquí yo quisiera que hagamos una reflexión, porque hemos escuchado a lo largo de toda esta administración, y lo platicábamos hace rato, Verónica, del cómo se le ha quitado visiblemente a la industria automotriz esa posición de liderazgo que ocupa y seguirá ocupando. Y digo que se le ha quitado porque difícilmente hemos logrado que la industria automotriz, que el gobierno federal pueda voltear a la industria automotriz como el principal eje rector de la economía. Se sigue trabajando con el gobierno y estamos totalmente seguros que lo saben, además, que continuaremos generando divisas, que continuaremos generando inversiones, que continuaremos haciendo innovación y que continuaremos fortaleciendo este tratado en su segunda edición, que es lo que yo hablo sobre el TEMEC. Muy bien, entonces vamos a ver los lugares que ocupaban en el 2011. Recuerdan que les dije, vámonos hacia 10 años atrás. México, en cuanto a producción, ocupaba el 20% de los 13.5 millones de vehículos que formaban el TLCAN. Canadá ocupaba el 16% y Estados Unidos el 64%. Para el 2021 solo crecimos un 4% con respecto al 2020, perdón. Y nos volvemos a colocar con 4 puntos porcentuales arriba, México con el 24%, Canadá con el 8% y Estados Unidos con el 13.4%. Y si ustedes se dan cuenta, pues claramente esta gráfica nos dice cómo es que hemos retrocedido 11 años por el impacto de pandemia, pero también por una disminución en la producción y por una disminución y un cambio de demanda en cuanto al consumo o el interés del consumidor por adquirir nuevos vehículos. Y además, si a esto se le suma la transformación tecnológica y el cambio de paradigma que nos deja la experiencia COVID, bueno, pues son varios factores los que tienen que ver con esta circunstancia, pero aún así no dejamos de crecer y aún así no dejamos de sostener esta industria. Muy bien, México en ventas de vehículos ligeros hacia Estados Unidos. México es el principal exportador de vehículos ligeros hacia Estados Unidos. En el 2021, Estados Unidos adquiere de México el 35% del volumen total de vehículos ligeros importados. Y aquí vemos las posiciones que ocupan. México con 51.277, es decir, el 31.3%. Japón el 19.7% con 32.393 unidades. Canadá con el 4.4%. Corea del Sur con el 10.6%, Alemania con el 9% y el resto de los países con el 15%. No se vayan, quédense, no se vayan. Es cierto. Muy bien. Vamos a hablar sobre el comercio de autopartes en América del Norte. El 52% de las importaciones de autopartes de Estados Unidos provienen de México y Canadá. El 68% de las exportaciones de autopartes de Estados Unidos se envían de México y Canadá, lo que se cumple esto que tanto sabemos dentro de la industria. Fabricamos, enviamos a Estados Unidos y esa pieza regresa al país para ser ensamblada.
Y entonces aquí hay posiciones interesantes sobre en el 2021 las importaciones de Estados Unidos de partes para vehículos automotores se fragmenta de la siguiente manera con 124,000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que Norteamérica abarca ese 52% y lo demás se va fragmentando. China con un 10%, Japón con un 9%, que es su participación, Alemania con un 6%, Corea del Sur también con un 6%, otros países con un 17%. Y en el caso de la exportación de Estados Unidos de partes para vehículos automotores, se fragmenta de la siguiente manera. Norteamérica con un 68%, esto quiere decir 45,000 millones de dólares, comenzando con una participación de China con un 5%, Alemania con un 2%, Brasil con un 2% y Japón con otro 2%. ¿No se ve la otra laminita? Aquí había una banderita mexicana, pero no se ve, no se alcanza a ver. Vamos a ver ahora el escenario. Ya vimos el escenario mundial, ahora vamos a aterrizar al escenario en México. A ver si me puedes poner en Photoshop atrás la banderita después, René, para la foto. Ok. La importancia de la industria automotriz mexicana, y aquí vuelvo a insistir, para la toma de decisiones es fundamental que no lo olviden todas las posiciones tan importantes que ocupamos a nivel mundial. Número 1, somos el primer generador de divisas en la balanza comercial, superavitada por un monto de 85,000 millones de dólares. Ocupamos el cuarto lugar en exportación mundial de vehículos ligeros. 32% de las exportaciones manufactureras son productos automotrices. Ocupamos el séptimo lugar como fabricante de vehículos en el mundo y el primer lugar en América Latina. Somos el quinto exportador mundial de autopartes y el primer proveedor del mercado de los Estados Unidos. El 18.3% su contribución al PIB manufacturero participa con el 3.5% del PIB nacional. El empleo en la industria automotriz en el año 2021. Ojo, estamos hablando en uno de los años más críticos para nosotros en todos los sentidos y aún así conservamos la empleabilidad. En la industria terminal, con 98,852 empleos, en autopartes alrededor de 830,000 empleos. El PIB de esto representa 468,9 mil millones de pesos y el PIB en autopartes 392,9 millones de pesos. Es decir, también que 3.5 millones de personas directamente se ven beneficiadas por la industria automotriz. Y yo voy a agregar algo más importante. Tengo 23 años en la industria automotriz. Me veo más chiquita, pero son 23 años. Y lo que la industria automotriz me ha dado a mí y a mucha gente que conozco es calidad de vida. Estoy totalmente convencida que el modelo de pensamiento en el que te educa la industria en cualquiera de sus ramas te brinda la oportunidad de superarte. Y eso es lo que nosotros justamente mencionamos cuando hablamos de calidad de vida. Ahora bien, son 930,758 empleos y de estos el 21.4%
participa en el empleo manufacturero. La demanda de insumos genera múltiples efectos. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues que 861,000 millones de pesos es la derrama económica con el 18.3% en donde participa en el PIB manufacturero. La inversión extranjera directa en el sector automotor. La industria automotriz genera divisas e innovación a través de la recepción de inversión extranjera directa en los últimos 5 años. Esto quiere decir que que 20 de cada 100 dólares de inversión extranjera han sido atraídos por el sector automotor. La inversión extranjera directa acumulada en México por sector del 2017 al 2021 tuvo una participación porcentual de 162,187 millones de dólares. Y aquí vemos cómo está justamente segmentada. Muy bien. ¿Cuántas hay y en dónde están? Este es un mapa con las 37 plantas que existen en el país. 20 de vehículos, 10 de motores y 7 de transmisiones, con 13 marcas y 2 estados. Aquí hay algo muy importante que no estoy considerando y es muy sencillo. No estamos considerando estas empresas que vienen a ensamblar con partes chinas, que ustedes conocerán algunas marcas. No las estamos considerando porque ellas todavía tienen mucha tarea en un tema regulatorio que cumplir en nuestro país. Todas estas que ven ustedes aquí han invertido por años, han cumplido con cupos. Y eso es lo que tenemos nosotros que buscar en este tipo de inversiones dentro de la industria automotriz, que cumplan con las regulaciones que a través de muchos años se ha construido todo ese andamiaje de regulaciones en nuestro país. Y las chinas, estas empresas chinas, pues todavía tienen, lo que yo decía, mucha tarea por hacer aún, ¿no? Ya sé que me estoy metiendo en camisa de 11 varas, pero alguien lo tenía que decir. Por 4 años consecutivos con disminuciones en producción, y estoy hablando de vehículos ligeros, el 86% de la producción para la exportación del 2015 al 2021, estamos hablando de una cifra de 2,979,279, un poco por debajo del año 2020. Si se dan cuenta, sí hay una disminución, más no tan considerable como podríamos pensar. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que la fortaleza de nuestra industria fue la que ha sacado adelante ante tanta incertidumbre que nos generó pues justamente la pandemia. ¿Cuáles son las oportunidades para la cadena de valor? Y hace rato lo decía, creo que esta exposición se trata de dar buenas noticias. Y las buenas noticias que dimos es que no hace mucho se da a conocer que desbancamos a Alemania, que aspiracionalmente quienes tenemos la oportunidad de conocer a Alemania se queda uno sorprendido de todo la investigación y desarrollo y el concepto que tenemos de Alemania es aspiracional. Bueno, pues por si fuera poco, estamos muy cerca de desbancar a Japón. Así que
creo que tendremos que confiar más en los pasos que estamos dando en la industria automotriz, a pesar de las crisis que nos han golpeado severamente. La proveeduría automotriz, ¿hacia dónde se va a dirigir cuando hablamos de una transformación tecnológica? Bueno, pues se han hecho varios estudios y todo el mundo coincide en que están basados en el tren motriz, en el chasis y en el exterior. Y como tren motriz estamos hablando de motores eléctricos y de baterías. De chasis, sistemas avanzados de asistencia al control y funciones autónomas. También estamos hablando de suspensiones adaptativas, sistemas activos de dirección y de frenado. En el exterior hay una creciente importancia de materiales compuestos y uso de nuevos materiales como la fibra de carbono. En Querétaro y en el Estado de México tenemos desarrollos de empresas Tier 1 que ya están trabajando en esta fibra de carbono y por supuesto también en el aluminio. En el interior es nuevas tecnologías de interfaz humano-máquina, nuevos sistemas de información y entrenamiento, mayor aislamiento interior, integración electrónica con materiales de superficie. Y la cantidad de innovaciones que hoy en día hay, sería difícil poderlas enumerar. Iba a decir la siguiente, por favor, pero soy yo la que... Muy bien. ¿Cuáles son los retos a los que ustedes se han venido enfrentando? Pues número 1, el TEMEC. México es el país más atractivo para producir automóviles si el objetivo es exportar al mercado estadounidense. Los autos eléctricos, la capacidad productiva de investigación y desarrollo se están adaptando para producir autos eléctricos y de autopartes. Para estos, las exportaciones, diversificación de la exportación a otros mercados, como los países asiáticos, y fortalecer los mercados existentes. Hace un par de semanas se acaba de consolidar todavía aún más este intercambio comercial que tenemos con Reino Unido, que por cierto, haciendo un comercial, el clúster automotriz ha hecho un convenio con los centros de innovación de Reino Unido para impulsar la innovación en esta nueva etapa de la industria en el Estado de México a través del clúster automotriz. Y en proveeduría, el dinamismo de la industria y el TEMEC abren nuevas oportunidades para incorporar proveedores domésticos e inversión extranjera a la cadena de valor. Y yo creo que este es el principal foco de atención para los que nos dedicamos a la industria, que es lo que tenemos que atender. Es ahí en donde realmente se dirige el tema de esta ponencia, que es el sostener y crecer. ¿Cómo hacerle para continuar impulsando al empresario mexicano, a la micro, pequeña y mediana empresa que ha tenido que desafiar y enfrentarse a muchos retos de la industria automotriz a través de muchos años y por si fuera poco en esta época tan compleja de COVID-19? Y luego llegamos a la transformación de la industria en todo este periodo que, como lo han de haber escuchado ya en otros lugares, en otros escenarios, nunca antes se había acelerado más la transformación digital, la incorporación de tecnologías digitales, que fue lo que nos facilitó la vida para podernos conectar y continuar trabajando. Pues eso no solo ocurría en nuestras casas, en nuestras oficinas, sino también en nuestra industria. Y la digitalización, que hoy tenemos a grandes ponentes y grandes empresas tecnológicas desarrollando y tratando de acoplar estas tecnologías hacia las nuevas tendencias, ahí es en donde está uno de los principales retos para la ingeniería mexicana y la ingeniería en todo el mundo. Todas las marcas hoy están trabajando para la producción de vehículos eléctricos, y aquí voy a destacar que el Estado de México fue el primer estado
donde contaba con una planta como lo es Ford para producir el primer vehículo en serie y en serio, y digo en serie y digo en serio, la producción de un vehículo eléctrico. Y conocer esa línea de producción y toda esa transformación que hizo esa planta de Ford, que esa planta tiene ya muchísimos años en Cuautitlán Izcalli, realmente ha sido sorprendente. Quiero también mencionarles que nosotros estamos trabajando con una planta, con una armadora, en donde tiene una colocación hoy de proveeduría, localizando proveeduría en México, por 20.5 billones de dólares para vehículos eléctricos. Y bueno, también tenemos estos nuevos desarrollos que se están también incorporando para desarrollar la movilidad sustentable, como son los motores hidrógeno. Y en ese sentido, Toyota es el que más se está acercando justamente para tener vehículos ya, no solo prototipos, sino ya los está produciendo en el mundo para poderlos acercar al consumidor final. Y por supuesto la movilidad sostenible, que pues es la bicicleta, ¿no? En donde todo el mundo piensa que un vehículo eléctrico, pues por supuesto son muy poco accesibles al consumidor, pero lo más curioso es que tenemos armadoras o marcas que también están produciendo bicicletas muy congruentes a esta gran lección que nos han dejado estos 3 años de cómo incorporarnos a un ambiente mucho más cordial y mucho más en armonía con el medio ambiente. Y pues bueno, estamos hablando ya de un concepto de movilidad sustentable y movilidad sostenible. Y llegamos a la parte final, que hace rato yo decía que para mí, pues este es como el juego de la oca, ¿no? Porque conforme avanzábamos, se declara COVID en marzo 15, arrancamos todos pensando que este año iba a ser un año extraordinario, un año de empuje y que nos meten a las casas. Bueno, después, derivado de la declaración de pandemia, viene el cierre de puertos internacionales. ¿Qué trajo consigo este tema de puertos internacionales? Bueno, pues trajo todas las complicaciones habidas y por haber en la logística del cómo la conocíamos, porque los costos incrementaron y comenzó a haber esta escasez de insumos. Y aquí pues cabe destacar este insumo que nos dimos cuenta lo importante que son los chips, pero ¿qué creen? Si nosotros como industria automotriz creíamos que éramos la number one, pues nos dimos cuenta que había otras necesidades y fuimos bajando la prioridad para la producción, de tal suerte que hoy la industria automotriz como tal sigue batallando y sigue buscando la manera de cómo sustituir eso que tenía programado en sus líneas de producción y adaptarlas de una mejor manera para brindar o para dar un mejor producto al consumidor. Después, les decía yo, viene la escasez de insumos, después viene el cierre de plantas, algo que nunca se había dado en la historia, y que la industria automotriz es protagonista del cómo trabaja de manera colaborativa para formular los protocolos que permitieran que toda la gente regresara a sus plantas. Sin embargo, teníamos también contagios. Después nos encontramos con que se pone en marcha el TEMEC ya en su implementación, y al mismo tiempo todo el mundo tenía incertidumbre por las vacunas. Después se presenta también
algo muy relacionado a los cierres de puertos internacionales, la disrupción de las cadenas de valor. Después de esto que les menciono, pues resulta que esta administración nunca nos consideró como una actividad esencial. Y fue además de colaboración, un diálogo permanente con el gobierno para fundamentar el por qué éramos una actividad esencial, porque teníamos un tratado que cumplir. De no hacerlo, las repercusiones económicas iban a ser aún todavía más drásticas. Después, más contagios, y luego vienen los protocolos para regresar a plantas, y también los empresarios se han tenido que enfrentar al cambio climático y a un tema llamado descarbonización industrial. Y la descarbonización industrial prácticamente abre la llave para la reactivación de otras economías que se vuelven todavía mucho más importantes y fundamentales en nuestro día a día. Y entonces es cuando la industria también cambia su modelo para acelerar todavía aún más la producción de vehículos sustentables y sostenibles. Y por si fuera poco, viene la implementación de la reforma laboral, que no conforme con todos los temas anteriores, pues tenemos que cumplir y tenemos que entender de qué va. Y bueno, la implementación laboral no es más que un cambio y una nueva cultura laboral en donde el diálogo es el que tiene que prevalecer, porque estamos hablando de lo más importante que tiene toda la industria, que es su recurso humano. Este recurso humano que por años ha venido trabajando con un modelo de sindicatos en donde, de acuerdo a los tiempos, pues este tipo de sindicatos ya no van, y poderlo entender así no solo ha sido complejo, sino ha sido todo un reto para los propios líderes sindicales, para las armadoras y para la estabilidad política del país, y sobre todo para la paz laboral. Después del tema de la reforma laboral, pues nos quitan el outsourcing, además. Y eso implica que muchas empresas de servicios pues ya no pueden colaborar como antes lo hacían en las empresas Tier 1 o armadoras, y tienen que cambiar su acta constitutiva, y muchos de hecho perdieron en su momento pues muchas cuentas y se tuvieron que volver a reinventar. Y luego también llegaron las vacunas. ¿Cómo le haces para, con cuál me vacuno? ¿Con Pfizer? ¿Con Sputnik? ¿Con CanSino? ¿Con cuál me puedo vacunar? Porque resulta que yo trabajo y mi trabajo me permite viajar a Estados Unidos porque me requieren, pero si no me pongo la Pfizer o no me pongo CanSino, creo, o no me acuerdo cuál, no me permiten entrar a los Estados Unidos. ¡Wow! Díganme si no eso ha sido un reto, ¿no? Y no nada más 1, 2, 3, 4, 5, ya vamos por la 5ª ola, o sea, ya mejor hagamos un centro de diversiones de acuático con esto, de tantas olas, ¿no? Bueno, con todo y lo que les he platicado, y aquí podríamos pasarnos toda la tarde en el mar de lágrimas de los empresarios mexicanos que han tenido que sacar la casta y han demostrado de qué están hechos. Con todo y eso, lo mejor que nos ha podido pasar es que viene la reactivación económica. Una reactivación económica que no la alcanzamos a percibir por el entorno económico que hay a nivel mundial. Nada más ni nada menos, ya subió la tasa de interés, ¿no? Ayer o hoy.
Y a pesar de eso, hoy ocupamos la 4ª posición en producción de autopartes, superando a Alemania. Y a pesar de eso, hoy estaremos rebasando para desbancar a Japón, una potencia muy importante a nivel mundial y por una gran tradición en la industria. México lo estará logrando. Yo les pregunto a ustedes, ¿estamos en el lugar correcto? ¿Estamos en la industria correcta? ¿Hemos hecho las cosas bien? Independientemente de todo el ruido que hay de inseguridad, de administración pública, del entorno político, yo diría que sí. ¿Qué necesitamos? Enfocarnos aún más en lo que estamos haciendo, acercarse al clúster que esté en su región, marcar al 01800 Claude Domex, estamos para ayudarte. Y bueno, pues esto es todo por hoy. Muchísimas gracias. Yo soy Elisa Crespo, presidenta ejecutiva del Clúster Automotriz del Estado de México. Gracias. No, espérenme tantito, faltó una lámina súper importante. Perdónenme. Esta lámina es el último estudio que ha hecho la Secretaría de Economía, en donde se encuentran segmentados por estado todas las oportunidades que hay de localización de empresas que pueden ser proveedoras de la industria automotriz. Y los estados que salimos beneficiados por el número de empresas, por el número de capacidades y porque tenemos las empresas más certificadas hoy en día es Nuevo León, México como Estado de México, Ciudad de México, Jalisco y Guanajuato. Así que esas se las dejo de tarea y con mucho gusto escríbanme a mi correo elisa@claudedomex, con mucho gusto se las puedo compartir. Ahora sí, con esta me despido. Muchas gracias.